Muchas gracias, muy buen día. A iniciativa del senador Víctor Hermosillo y Celada, que nos acompaña el día de hoy y que es un distinguido miembro de la Comisión de Educación, se ha convocado en esta legislatura por primera ocasión a una reflexión al tema de educación superior. Nos acompañan los secretarios ejecutivos de las dos organizaciones de mayor representatividad en el país, el maestro Jaime Valls, que es el secretario general ejecutivo de la NUYES, y que representa prácticamente como el 70% de la matrícula de la educación superior, y la mayor parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, en cuanto a la cobertura educativa. Y también el ingeniero Rodrigo Guerra, que es el secretario ejecutivo de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, FIMPES, que es la que tiene a las instituciones de educación superior particulares de mayor cobertura y de mayor tamaño. Haremos un comentario preliminar para abrirnos a sus importantes preguntas. Los retos más significativos en educación superior son 4: cobertura, calidad, equidad y pertinencia. Y para lograr cobertura con calidad y calidad con pertinencia, necesitamos hacer un esfuerzo mucho mayor. Al día de hoy, en lo que hemos construido hacia una reforma educativa, hemos trabajado principalmente en la atención del nivel básico y un poco en nivel medio superior. Ahora lo que queremos es tocar el tema de educación superior. En los mensajes de ambos secretarios y del senador Hermosillo y del representante del secretario de Educación Pública que está en el panel que está tomando lugar en este momento, parte del reconocimiento que tenemos es que hay que revisar la normatividad en el tema de educación superior. En este momento, la norma más especializada es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que está vigente desde 1978. Sin embargo, del 78 al día de hoy no se ha hecho una sola modificación. La NUYES ha hecho 3 mesas de trabajo, que el maestro Valls podrá comentar, para tener una reflexión de una reforma integral que puede ser en la Ley General de Educación y puede ser una ley especializada en el tema de educación superior. Por otro lado, hay una serie de aspectos de carácter financiero, de carácter fiscal, que también se van a abordar el día de hoy en 3 mesas de trabajo. En el evento al que se ha convocado, vienen rectores de universidades públicas y de particulares. Por ejemplo, ya está en el evento el rector de la Universidad de Guadalajara, estará dentro de un momento más el director del Instituto Politécnico Nacional, está en este momento el rector de la Universidad de las Américas y vendrán otras instituciones también. Con este comentario preliminar me gustaría que ellos sean comentarios. Jaime, ¿nos quieres comentar? Muchas gracias, agradezco muchísimo al Senado de la República, a la Comisión de Educación, a los senadores acá presentes, la convocatoria para que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior junto con FIMPES participáramos en este importante foro. Como lo decía el senador Romero Hicks, en la NUYES en enero iniciamos los diálogos para la educación superior en presencia del presidente de la República y ahí propusimos la instalación de 3 mesas de trabajo que van muy avanzadas ya. La primera es sobre financiamiento de la educación superior, con todos los temas particulares que tienen las instituciones de educación superior públicas, la parte de financiamiento, en la parte de jubilaciones y pensiones, la parte de prestaciones no reconocidas, la plantilla también no reconocida. Se está trabajando también con las auditorías que se están haciendo a las instituciones. La segunda mesa es calidad e internacionalización principalmente y evaluación. Se está trabajando, ya hay propuestas concretas de las instituciones de educación superior y se ha trabajado de la mano con la Secretaría de Educación Pública en todas las mesas y ya hay conclusiones que presentaré en la mesa 3 en esta tarde. Y la tercera mesa es precisamente lo que señalaba el senador en la parte de normatividad, en donde la NUYES ha hecho una propuesta para revisar la legislación vigente en temas de educación superior. En eso estamos trabajando, tendremos el viernes el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines en la ciudad de Aguascalientes y el próximo mes de noviembre la Asamblea General de la NUYES, que también contará con la visita de los rectores de universidades de Reino Unido,
en el marco de la visita del señor presidente a Reino Unido, se firmó por parte de ANUYES un convenio y vendrán representantes de 25 universidades del Reino Unido a nuestra Asamblea General y Conferencia Internacional que tendremos el 24 y 25 de noviembre en la ciudad de Puebla. Hoy estamos en este foro también muy importante en donde hay propuestas concretas en los temas de revisar la legislación, en donde ANUYES participa y agradece una vez más la convocatoria de este foro y lo plantearé en su momento en la tercera mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Agrego a las palabras del maestro Valls las nuestras de agradecimiento al Senado de la República, al senador Romero Hicks y Hermosillo, por haber organizado este foro. Y para nosotros, la FIMPES, que tiene las 111 universidades privadas más representativas, de mayor calidad, con sus 540,000 alumnos, para nosotros la importancia de la educación superior ahora, hoy día, estriba en que es la gran oportunidad de que la sociedad mexicana reciba, a través de una reforma rápida, bien pensada, de los aspectos de la educación superior, reciba los beneficios, porque las reformas de la educación básica, tan importantes y críticas que son, los beneficios de esta van a ser dentro de 15 o 20 años. Por supuesto que hay que empezar en un momento y el gobierno de la República ha empezado. Y el senador Romero Hicks apunta sobre el asunto de la cobertura. Es importante. México tiene entre 30 y 34% de cobertura de la educación superior, dependiendo cómo se mida. Y aún con ese por ciento hay 7 millones de chicos en edad universitaria que no pueden ir a la universidad, porque no hay capacidad en las universidades públicas, no hay capacidad económica para asistir a las universidades privadas. Y eso nos lleva al tema económico. Y en el caso de la educación particular, el tema económico está muy atado a la reforma fiscal y a los aspectos fiscales y al marco fiscal que incide sobre nosotros. Algo no está bien cuando en México una universidad particular paga más impuestos que una empresa. Y esto hemos estado trabajando con las autoridades y con las comisiones del Congreso de los diputados para tratar de modificar esto. Y luego está el tema de la calidad. Efectivamente, la calidad, como nosotros la visualizamos, tiene que ver con lo que pasa en la efectividad de la tarea educativa. Y para nosotros la definición de la efectividad tiene que ver con lo que sucede con el graduado cuando sale de las aulas y de los laboratorios de las universidades. El sistema de evaluación de calidad de la FIMPES llama y obliga a las universidades a hacer seguimiento a los egresados, a demostrar que cumple con las expectativas y las promesas que le hizo al chico, al estudiante y a sus padres cuando ingresaron a la universidad, y esa va a ser condición para que sigan acreditados y permaneciendo en la federación. Así que la pertinencia es muy importante, porque en México tenemos 7.500.000 profesionistas que ejercen trabajo. Y sin embargo, el promedio de salarios de esos profesionistas es extremadamente bajo. El subempleo y desempleo profesional en México es alarmantemente alto. Y eso tiene que ver con la pertinencia de lo que estamos enseñando en el sistema de educación superior del país. Por lo tanto, nos interesa que la calidad quede definida, atada a la pertinencia de la educación que damos, y está atada al desarrollo profesional de los egresados de nuestras aulas. Así que esperamos seguir avanzando. Efectivamente, como dijo el maestro Valls, hay temas para presentar en las mesas. La normatividad es una muy importante. Nosotros visualizamos la normatividad como algo más sencillo, más flexible, más adaptado a los tiempos, en donde el cambio en las necesidades y en el conocimiento son tan rápidos que la normatividad tiene que reconocer eso. Y efectivamente el senador Romero Hicks señala que la Ley de Coordinación de la Educación Superior es de la administración del expresidente López Portillo. 7 presidencias o 7 administraciones son demasiadas. En México el mundo ha cambiado muchas veces y no hay una reforma fiscal, pero una reforma de la normatividad, cualquiera que venga tiene que ser flexible, tiene que ser eficiente, y yo diría que tiene que estar basada más en la confianza en las instituciones que en la capacidad del Estado de monitorearlas y vigilarlas en la vida diaria. Hay 2.000 universidades particulares en el país, muchas de ellas no sabemos cómo fueron autorizadas, pero vigilar 2.000 universidades esparcidas en cientos de ciudades del país es una tarea de control que cuesta muchísimo.
Entonces, el camino está en hacer una normativa flexible, eficiente y que descanse más en la confianza que merecen muchas de las instituciones que llevan por décadas ofreciendo lo mejor en la educación superior del país. Muchas gracias. Bueno, a la Comisión de Educación del Senado, pues nos da mucho gusto que está lleno el salón y muy bien representado. Y también tenemos arriba para los muchachos otro lugar donde están precisamente escuchando a los ponentes. Realmente qué bueno que juntamos a las universidades públicas y a las universidades privadas y a las autoridades educativas para este foro, porque es la manera en que creo yo se debe trabajar, unidos, y nosotros los legisladores pendientes precisamente para poder después hacer las leyes adecuadas y convenientes para nuestra educación. Acuérdense ustedes de que el sistema educativo, la flor es precisamente la educación superior, o sea, ese es el fruto a lo que se quiere llegar. Y lo que tenemos que hacer es una muy buena educación desde primaria, pero también precisamente dar el producto final de calidad y lo que necesita nuestro país. Con este mundo cambiante hay que estar precisamente a la vanguardia, no a la retaguardia. Los retos que tenemos son muchos, nuestro país está creciendo, debemos de crecer más, por eso estamos haciendo otro tipo de convenios como el Tratado del Pacífico, ya tenemos el Tratado de Libre Comercio, ya tenemos que hacer un país más tecnológico, un país que precisamente no nomás ensamble, sino también crea cosas, un país que precisamente el ingenio de los profesionistas ayude a que haya más trabajo, porque lo que necesitamos es más trabajo, no asistencia social. Mientras haya más trabajo, la otra situación pasa a un segundo plano. Y eso precisamente es lo que requiere un país que pueda precisamente desarrollarse e irse introduciendo cada día más a los países que tienen mejor educación y mejor competencia. Este es precisamente el propósito de este foro, que precisamente son desafíos y tendencias de la educación superior. Y creo yo que afortunadamente aquí el senador Romero Hicks me ayudó mucho, precisamente él conoce a todos los involucrados en la educación y juntos pudimos organizar este foro que espero, ¿verdad?, con la ayuda de ustedes, que dé frutos y quizás después hagamos otro, ¿verdad?, para ver cómo vamos. Y esa es precisamente la misión que nosotros tenemos aquí en la Comisión de Educación del Senado. Muchas gracias. El señor Jorge Franco del portal 724 les hace una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A mí me gustaría detallar, que nos detallaran un poquito más si en el tema de la cobertura universitaria, si es únicamente cuestión de financiamiento, si con más fondos se podría solucionar este rezago en la cobertura a nivel nacional. Aquí en el Senado hay una propuesta para reducir el presupuesto de tanto del Congreso como de los partidos para poder generar un ahorro importante, incluso de aquí de los mismos senadores del PAN. Quisiera preguntarle su opinión, si estos recursos se pudieran utilizar en este sentido o cómo se está pensando financiar. Comentaron el tema al principio del financiamiento, cómo se podría financiar este incremento en la matrícula, y si nos pudiera detallar esta parte de que las universidades privadas están pagando más impuestos, lo que comentaba, más impuestos que las empresas, por favor. ¿A quién quieres preguntar? Pues bueno, me gustaría tener al menos una respuesta de cada uno. Sí, por favor, empieza, senador. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo dice que debemos de llegar al 40% de cobertura. Lo que sabemos es de que, aunque no tenemos ese porcentaje, por eso es tan importante esto, muchos de los que salen no están preparados o están estudiando carreras que no les sirven en el futuro. Es cierto que hay, tristemente, después de todo este esfuerzo, universitarios que salen y no tienen trabajo. Entonces tenemos que ver que la cobertura que tenemos ahorita sea la propia y que esté bien preparada. ¿Me explico?
Propia me refiero en que es la que necesita el país para su desarrollo, que van a encontrar trabajo fuera y que están bien preparados para eso. Eso es lo importante con el porcentaje que tenemos ahora. Claro que si podemos subir el porcentaje y ponemos precisamente en una unión de fuerzas entre las universidades públicas, porque también los presupuestos son limitados en las universidades privadas, pues sí se pudiera llegar. Podemos subir nuestro porcentaje, es cierto, sí se puede subir con un esfuerzo mutuo, ¿verdad? Y la realidad, pero lo que tenemos que hacer es sacar profesionistas que tengan calidad y que tengan posibilidades de trabajo, no nada más de porcentaje, ¿me explico? Y sí se puede lograr, y le dejo yo aquí a los señores la opinión. Gracias. Muchas gracias. Evidentemente es a través del financiamiento un instrumento muy importante para aumentar la cobertura, pero no es el único. Les puedo decir que en los últimos años la cobertura ha aumentado más del 50% y el financiamiento ha aumentado en poco más del 11%. Las universidades están haciendo un gran esfuerzo para poder incrementar la cobertura, pero como se decía, es cobertura con calidad, con pertinencia y que esté vinculada con la sociedad. Esto es muy importante, pero sin duda el tema del financiamiento es un instrumento fundamental para poder seguir avanzando en los objetivos que están planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Educación. Es un tema importante y hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de la República en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, en donde no hay decremento al financiamiento de las instituciones de educación superior en el tema de financiamiento. Por el contrario, hay un ligero incremento, pero se necesitan más recursos y eso es algo que desde la NUYES estamos trabajando con los diputados, que ya se han instalado las comisiones tanto de presupuesto como de educación, para llegar a plantearles lo que está especificado en el Plan Nacional del Programa Sectorial. Para poder alcanzarlo, sin duda se necesitan recursos extraordinarios, recursos adicionales para aumentar la cobertura y sobre todo también para atender las déficits que tienen y los programas estructurales que tienen algunas instituciones de educación superior, los temas que mencioné hace un momento, los temas de jubilaciones y pensiones, en los temas de prestaciones no reconocidas, en los temas de plantillas no reconocidas. Es toda una reforma estructural que se plantea en los trabajos que estamos haciendo en las mesas y que aquí ha sido mencionado. Gracias. ¿Algún comentario? Efectivamente, el asunto de la pertinencia educativa, no se trata de subir los números de cobertura en la medida en que los chicos no vayan a tener trabajo o trabajos relevantes. Pero otras sociedades han logrado la combinación de las dos. O sea, Estados Unidos, Corea, esos países desarrollados o en vías de desarrollo lo han logrado. No son objetivos excluyentes, pero para esto hay que dialogar muy de cerca, escuchar y actuar en razón a lo que el mercado laboral profesional te pide y te dice. Y bueno, sobre eso hay que ser sensibles, hay que tener mucha flexibilidad en los cambios de los planes de estudio, en las técnicas de enseñanza, en el perfil de los maestros y todo lo demás. Y eso es lo que debe permitir la normatividad. En el ámbito del costo, a diferencia de lo que está diciendo el maestro Valls, el mundo de la educación particular no es de que el gobierno nos dé, es de que el gobierno no nos quite. Y eso es una gran diferencia. La educación particular, en suma, tenemos 4,5 millones de alumnos, 1.1 millón en educación superior. Y al hacer esa tarea, le ahorramos al gobierno alrededor de 160,000 millones de pesos al año. Eso es como 80% de lo que cuesta un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, al año. Y eso tiene que ser reconocido porque lo pagan los papás después de pagar sus impuestos. Y eso es algo muy importante, es un sacrificio muy grande que hacen los padres de familia para que el Estado mexicano no tenga que cargar con el 100% del costo. Bien, entonces, cuando usted ve una estructura de una institución educativa particular y lo compara con el de una empresa, tenemos los mismos impuestos. Pagamos impuestos sobre nómina, pagamos impuestos sobre predial, pagamos impuestos y pagamos el IVA de los consumos que hacemos, pero no lo podemos repercutir. Se convierte en costo, a diferencia de las empresas. Y además tenemos por obligación pagar y dar 5% de toda la población o de los ingresos en becas. Eso no existe en las empresas tampoco. Ahí son como 10 o 12 puntos. Es tan grande la carga fiscal económica
que una universidad puede costarle 37% de sus ingresos antes de costos y antes de gastos en un perfil de institución que es muy intensivo en recursos humanos. Entonces, ese es nuestro diálogo con la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Hacienda, que lo que queremos es que los recursos, situaciones que se hizo más grave con la reforma fiscal del 2014, que los recursos regresen a las manos de las instituciones particulares para que podamos crecer. Después de la reforma fiscal, el año pasado la educación superior decreció 0.6%, la educación media superior decreció 2.5%, la educación básica, que venía creciendo a ritmos de 2%, solo creció 0.7%. ¿Qué pasó con los chicos que no se inscribieron en la educación particular? ¿Fueron a dar la educación pública? Ojalá, y en el peor de los casos no fueron a dar a ningún lado. Entonces, nuestra petición a las autoridades hacendarias es: vistan un poquito de sensibilidad social y de humanismo a los números del precio del barril y a los déficits presupuestales y todo lo demás, porque al final del día, ¿de qué nos sirve resolver el presente en el presupuesto y en el déficit si no tenemos futuro? Gracias. El tema de la cobertura es un tema muy complejo, porque incluye desde el técnico superior universitario, nivel 5, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado. Y no solamente es de los números, es para qué y quiénes. Por ejemplo, en artes y en humanidades no tenemos tantas vocaciones, en ciencias exactas y naturales tampoco. Ya hay una mayor demanda en momentos en ciencias económico-administrativas. Voy a poner un solo ejemplo donde necesitamos ser más, y no es de dinero, es de vocación y de capital intelectual. Ingenieros, especialistas y doctores en petroquímica. No los tenemos. No estamos haciendo lo suficiente como país. Entonces hay áreas del conocimiento que tendríamos que ver con más detalle. Y porque además, y lo acaba de decir el rector de la Universidad de las Américas, la universidad no está para satisfacer solamente el mercado de trabajo, tiene que anticipar la demanda social. Por ejemplo, ¿cuántos artistas necesita este país? ¿Cuántos filósofos? ¿Cuántos humanistas? Para eso no hay economía que nos vaya a dar ese tipo de respuesta, ni nos interesa, porque necesitamos cubrir todo el espectro del conocimiento. Y esa es la bondad de la universidad, que cubre todas las áreas y que de alguna manera tiene que estimular. En resumen, se necesita más cobertura con calidad y con pertinencia, y más cobertura que pueda resolver los problemas actuales y anticipar los problemas futuros del país. Yo quiero poner también un punto. No hay nada gratis. O sea, aunque las escuelas públicas son gratuitas, es una situación que así es, eso no indica que no cuesten. Digo, y eso da precisamente otra situación de responsabilidad, porque aparte hay deserción en las universidades, que eso es grave. Pero un universitario cuesta 100,000 pesos al año a la Universidad Autónoma de México. Eso cuesta. Entonces, alguien está pagando, no es gratis. Están pagando todos los ciudadanos con sus impuestos. Entonces, sí debe haber también esa actitud, tanto del estudiante como su padre de familia, de decir: oye, esto cuesta, tengo que estudiar, soy un privilegiado, no damos cobertura total, y que no haya deserción.